Muy bien. Vamos a ir donde tuvimos nuestra lectura en Jueces capítulo 15 y estamos estudiando acerca de Sansón. Ya tenemos algo de tiempo estudiando acerca bueno, tenemos ya más del año estudiando el libro de Jueces y ya tenemos creo que 3 o 4 sermones estudiando acerca de Sansón. Entonces continuamos con Sansón. Estamos todavía lejos de terminar con él como personaje aquí. Entonces estamos hablando del 12º juez número 12, el último juez de Israel, Sansón. Y lo último que nosotros estudiamos es interesante. Si ustedes recuerdan, Sansón se casó con una filistea, ¿va? Se casó con una filistea, hizo contrato de matrimonio, el contrato se estaba llevando a cabo y a manera de cultura filistea, si ustedes recuerdan, es una boda filistea. Entonces dentro de esta boda filistea como cultura, ellos acostumbraban, después de hacer el contrato, tener 7 días de fiesta. 7 días de fiesta, y el último día de fiesta el esposo tenía que consumar el matrimonio, es decir, tenía que tener relaciones sexuales con su esposa para terminar con el contrato y que ella ya fuese de él. Pero si ustedes recuerdan, en lo último que vimos en el capítulo 14 es que Sansón desertó, ¿sí? Se acabaron los 7 días, hicieron los 7 días de fiesta y se supone que en el 7º día él tenía que consumar el matrimonio teniendo relaciones con ella, pero él dijo, mejor me voy. Pero ¿se acuerdan por qué él se fue? Él se fue porque su novilla, como él la llama, su novilla conspiró en contra de él. Porque recuerden que él hizo una adivinanza. Recuerden que durante la fiesta él hizo una adivinanza y dijo, bueno, pues que es más dulce que quién sabe qué, que no me acuerdo cómo viene la adivinanza. Pero el asunto es de que era el león que él había matado, que adentro habían puesto las abejas su colmena, y él sacó de la colmena la miel, se la comió y se la dio a sus papás y todo eso. Entonces esa era la respuesta, pero ellos no sabían, era imposible que estos hombres supieran la respuesta. Entonces conspiraron en contra de él junto con su ahora esposa, y él se enojó tanto que dijo, nah, yo no voy a tener relaciones con esta mujer ahorita, mejor me voy a la casa de mi papá. Y se regresó a la casa de su papá y no cumplió con su parte. Entonces él se fue a la casa de su papá. Esto lo último que vimos fue, bueno, lo de la novilla, dice el versículo 14-18, al 7º día, antes de que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron, ¿qué cosa más dulce que la miel? ¿Qué cosa más fuerte que el león? Y él les respondió, si no haraseis con mi novilla, nunca hubieras descubierto mi enigma. Y después el versículo 19, el Espíritu de Jehová vino sobre él y se envió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos y tomando sus despojos y todo eso. Versículo 20, y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual le había tratado como su amigo. ¿Por qué? Porque él, ahí en el versículo 19 al final dice, se enojó y se volvió a la casa de su padre. Entonces él se enojó, no cumple con su parte del trato, no la hace suya, aunque bajo contrato ya era, se cumplieron los 7 días de fiesta y todo se había hecho, pero él dijo, no, por haber conspirado en contra de mí, te voy a dejar por el momento, me voy a la casa de mi papá. Ahora, ¿cuánto tiempo estuvo ahí? No sabemos. El 15:1 dice, aconteció después de algún tiempo. Entonces, está indeterminado cuánto tiempo estuvo en la casa de su papá. Pero ahí en el 15:1 vemos que él regresa y trata de tomarla otra vez como su esposa. Él trata de tomarla y ahorita vamos a hablar del tema. Pero vamos a ver los acontecimientos que sucedieron cuando él regresa. ¿Sí? Entonces, él se va, es desertor, no hace lo que tiene que hacer y se va a la casa de su papá, termina regresando otra vez para tomarla y vamos a ver las consecuencias de esto. Si ustedes recuerdan,
o espero que lo recuerden, yo les había mencionado que en la vida de Sansón, aquí en la Biblia, hay 10 hazañas o 10 cosas que acontecen en la vida de Sansón. Y la que estamos viendo, lo que vamos a ver el día de hoy, es el tercero el número 3 de 10. Su primera hazaña fue la matanza del león, que ya lo vimos. La segunda hazaña fue la matanza de los 30 filisteos, ¿okay? Que eso ya lo vimos, cuando les quita los vestidos, ¿no? Les quita los vestidos y para pagar su deuda, ¿okay? Y ahora tenemos la quema de los campos. Entonces él termina quemando los campos de los filisteos. Entonces eso es lo que vamos a ver hoy. Y obviamente la aplicación, tenemos una aplicación algo sencillo, pero interesante y verdadera. Entonces vamos a empezar con una oración el día de hoy. Señor Padre, le damos gracias porque usted nos ha permitido estar juntos como familia, alabando, glorificando su bendito nombre. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder tener su palabra en nuestras manos y poder estudiarla. Gracias por el Espíritu Santo que usted nos ha dejado, Señor, para morar en nosotros, el cual nos guía y nos enseña y nos ilumina acerca de las verdades de su palabra, de su persona, de su Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado. Gracias por esta su iglesia, Señor. Le pedimos que a cada día, a cada uno de los miembros de nuestra congregación, cada individuo crezca más y más en el conocimiento de su palabra, que crezca en gracia y conocimiento. Gracias, Señor, le pedimos por todo, damos gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Dios. Amén. Amén. Muy bien, entonces vamos a ver esta tercera hazaña que él hizo, pero vamos a leer el versículo 15:1. Aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, es importante notar que es en los tiempos de la siega, ¿okay? Aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito. Muy interesante ese asunto del cabrito, ahorita vamos a hablar un poco de eso, diciendo: entraré a mi mujer en el aposento. Mas el padre de ella no lo dejó entrar. Okay, muy bien. Como dijimos, él se fue unos días o semanas, no sabemos, posiblemente hasta meses, no se especifica. Pero Sansón regresa para estar con su mujer, a la cual él ya había desposado, pero nunca habían consumado la relación. Entonces se le hizo fácil, ¿no? Dijo: mira, le voy a llevar un cabrito, un chivito. Y observen lo que dice ahí en el versículo 1. Para entrar en ella. Está hablando de la relación sexual. Entonces él está diciendo, la Biblia nos está diciendo, que él agarró este chivo y se lo lleva para poder tener entrada en ella, o más bien que ella le permitiera tener relaciones sexuales con él. Entonces la idea era que él cumpliera. Él quería cumplir, pero ya era demasiado tarde. Porque si observamos, y ya lo estudiamos en los versículos anteriores, ella se le fue otorgada al amigo de él, a un filisteo. Entonces ella ahora ya tenía un marido. Y él sí cumplió. Pero quien pagó fue Sansón. Recuerden que hay el asunto de la dote. Siempre había dotes. ¿Okay? Y la dote, por lo general, la pagaba el novio. Entonces él pagó la fiesta, él pagó todo, él pagó la dote, él pagó los regalos, él pagó hasta los vestidos que tuvo que matar a otros para conseguirlos. Todo lo pagó Sansón. Y ahora se quedó Sansón sin dinero y sin la mujer. ¿Ustedes creen que él estaba feliz? No. Su economía había quedado en ruinas porque él había pagado todo y el beneficiado del gasto
fue el otro, ¿sí? Sansón pagó por todo y el beneficiado fue el otro sin dar un quinto. Él estaba furioso. Ahora, el asunto del cabrito es muy interesante. Cuando yo lo leí, yo dije, ¿y el cabrito, el chivo qué? Se va y le da el chivo como permiso para entrar en ella. Y dije, qué extraño. Ahora, hay otra situación similar, pero no es lo mismo, que sucedió con Tamar y Judá. Si ustedes recuerdan lo que pasó con Tamar y Judá, vamos a verlo. Génesis capítulo 38, Génesis capítulo 38 y versículo 17. En Génesis 38, 17 nosotros leemos lo siguiente. Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón, tu báculo, etc. Bueno, el asunto es de que Tamar exigía el cabrito o el chivito como pago para tener relaciones sexuales con ella. Pero esto es diferente, porque Tamar estaba cobrando como prostituta, ¿sí? Entonces Tamar estaba cobrando como prostituta y el precio era el cabrito. Y yo dije, a ver, pero qué chistoso. ¿Qué tiene que ver un chivo con relaciones sexuales? O sea, yo dije, tiene que ser algún asunto cultural, no lo comprendo. Tiene que ser algo cultural entre los judíos o babilónicos o todo eso que tenían en aquellos años. Y yo no tenía cómo encontrarlo. Yo busqué entre mis libros una respuesta y no encontré nada. Entonces yo le hablé al hermano Víctor y le dije, hermano Víctor, échame la mano con tus libros y ponte a investigar también y ayúdame para entender por qué el cabrito está relacionado con el permiso de tener relaciones sexuales. No entiendo. Y el hermano encontró algo muy interesante. El hermano encontró que los babilónicos tenían un asunto de que después, porque obviamente los filisteos tenían esa cultura babilónica todavía, ¿okay? Entonces el asunto de la cultura babilónica que encontró el hermano es que ellos tenían un estilo de vida, la esposa se quedaba con el padre por 4 meses, ¿sí? Y durante ese tiempo, a través de los 4 meses, el esposo, el novio, daba un presente. Cada vez que iba, por esos 4 meses daba un presente, y este presente le permitía acceso a la esposa. Y después de esos 4 meses ya se la podía llevar. Entonces nosotros consideramos que este presente que estaba dando Sansón era uno de los presentes que se daban durante esos 4 meses. Ahora el hermano también encontró algo muy interesante que recuerdan, no sé cuántos de ustedes recuerdan el código Hammurabi. ¿Cuántos de ustedes levanten la mano? Ok, varios recuerdan que es el código Hammurabi. Recuerden que Abraham vivía de acuerdo al código Hammurabi. Ellos no tenían la Biblia y las leyes que ellos tenían como primeras civilizaciones eran las leyes que se habían escrito por parte del rey Hammurabi. Y dentro del código Hammurabi, una de las cosas era, si tú no terminas esos 4 meses, ¿verdad? y cumples, entonces pierdes todo. Pierdes a la mujer y pierdes toda tu inversión. Entonces, aquí están entonces aplicando la ley del código Hammurabi. Tú no cumples, pierdes todo. Y fue lo que sucedió con Sansón. Fue una boda al tipo babilónico, tipo filisteo, y obviamente la cultura filistea o babilónica era lo que ellos tenían que cumplir en todo asunto. Entonces no era, y ya lo habíamos establecido desde antes, desde hace un par de semanas, no fue una boda judía, claramente. Entonces no podemos verlo desde el punto de vista de un matrimonio hebreo como todos los otros matrimonios. Este es una boda
filistea en su totalidad, y todo lo que están haciendo culturalmente tenía que ver con las leyes de Hammurabi y todo lo que se hacían desde Babilonia. ¿Okay? Entonces es algo muy interesante. Entonces, ese es el asunto con el chivito. ¿Okay? Muy bien, vamos a continuar entonces. Pero al llegar, dice el versículo 1, cuando él llegó con el presente, con el chivito, el suegro, el timnateo, no es que se llamaba timnateo, es que era de Timnat. ¿Okay? Muchos se les va, ahí en 15:6 dice, dijeron los filisteos, ¿quién hizo esto? Le contestaron Sansón, el yerno del timnateo. No es el yerno de Timnateo, es el yerno del Timnateo. Su nombre no era Timnateo, el suegro era de Timnat. Okay, de Timnat era un lugar, y claramente lo podemos ver en el 14:1. Descendió Sansón a Timnat. Entonces el papá del suegro, vamos, de Sansón, era de ese poblado. Su nombre no viene aquí. Entonces el suegro dice, no, ¿sabes qué? Bueno, vamos a ver el versículo 2. Y dijo el padre de ella, me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero. Ahora, esa palabra aborrecías es algo muy interesante. No es de que, yo pensé que la odiabas y ya, y nunca ibas a regresar por ella. No, ahí la palabra aborrecías en realidad es la misma palabra que se usa en hebreo para divorcio. ¿Okay? Entonces él estaba diciendo, yo estaba convencido de que tú te habías divorciado de ella, ¿okay? Que la habías repudiado, porque recuerden que el contrato ya se había llevado a cabo, ya estaban desposados, ya habían firmado, y el matrimonio ya se había hecho, nada más que él no lo consumó. Esto fue un problema muy grande para el suegro. Era un problema muy grande. La razón por la cual era un problema es porque él había acordado dar a su hija, pero se la dio a otro. Entonces cuando regresa Sansón por ella, el contrato no se había cumplido porque Sansón todavía no tenía esposa. Entonces eso causa un problema para el suegro, porque él dio su palabra que le iba a entregar su hija y no lo hizo, se lo dio a otro. Y él recibió la dote, y él recibió los gastos, y él recibió el dinero, él recibió todo, pero Sansón se quedó solo. Entonces él se ve obligado a cumplir como suegro. Entonces él le dice, pues llévate a mi hija la menor. De esa manera se cumple mi palabra contigo. Llévate a mi hija la más chica. Él estaba tratando de cumplir de alguna manera. Muy bien. Entonces Timnateo le ofrece la mano de su hija menor en compensación, ya que se había hecho el contrato del matrimonio y no se había cumplido. Entonces el Timnateo se ve obligado a cumplir el contrato. Le ofrece a la hija. Versículo 3 dice, versículo 2 y 3 dice, y dijo el padre de ella, me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero, mas su hermana menor no es más hermosa que ella. Tómala pues en su lugar. Entonces le dijo Sansón, sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal les hiciere. El corazón de Sansón buscaba entonces la venganza personal. Y él termina haciendo algo interesante, algo que yo hice cuando yo estaba joven. Sansón invierte lo que nosotros conocemos como la regla de oro. ¿Saben cuál es la regla de oro? Trata a otros como tú quieres ser tratado. Trata a otros como tú quieres ser tratado. Esa es la regla de oro, ¿no? Así lo conocemos. Pero Sansón invierte la regla de oro a su favor.
Yo hice esto cuando yo estaba chavo, cuando estaba chiquillo. Yo le decía a mi madre y a mi padre, le decía, yo no lo voy a tratar bien a él me trata mal a mí. Entonces eso significa que él quiere que yo lo trate como él me trata. Claro, exactamente, porque observen lo que dice. Trata a otros como tú quieres ser tratado. Entonces, si él me trata a mí mal, eso implica que él quiere ser tratado igual. ¿No es así? Yo eso le decía a mi mamá y a mi papá. Yo tomaba la regla de oro y la invertía. Y le dije, por eso yo soy bien malo con ese muchacho. Porque él es bien malo conmigo. Pues él así quiere ser tratado, pues yo lo trato igual. ¿Okay? Y lo vemos más adelante en el 15:11. Observen lo que dice Sansón en el 15:11. Y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etán y dijeron a Sansón, ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él les respondió, yo les he hecho como ellos me hicieron. Entonces es una inversión de la regla de oro. Él era una persona vengativa. Su corazón no estaba bien con Dios. Tenía un corazón de venganza. Okay. Aunque bien es cierto que Dios levantó a Sansón para derrotar a los filisteos, porque ese era el plan de Dios. Dios levantó a Sansón para derrotar a los filisteos. Eso es un hecho. Pero Sansón no estaba llevando a cabo las batallas de Dios. Sansón estaba llevando a cabo su batalla personal. No eran las batallas de Dios que él estaba librando sus propias batallas. El pueblo de Dios, los creyentes, los salvos, debemos de entender que nosotros no llevamos una batalla personal. Nosotros no estamos en una batalla personal con el mundo, ni con enemigos nuestros. Sí, estamos en una guerra constante. Dice la Biblia claramente que nosotros estamos en una guerra en contra de Satanás, sus huestes, las potestades, los inicuos, los que no conocen a Dios. Pero no es mi batalla personal, es la batalla de Dios. Pero nosotros todo no lo tomamos a pecho, todo lo queremos hacer personal y empezamos a pelear batallas para nosotros mismos en venganza, en vez de participar en las batallas que son de Dios. Es decir, somos egoístas porque pensamos que todo se trata de nosotros, hasta incluso algo narcisistas. No se trata de nosotros, se trata de Dios. Entonces, el pueblo de Dios no debe tomar venganza personal. Esta responsabilidad de venganza recae exclusivamente y enteramente sobre la persona de Dios. Vamos a ver Deuteronomio. Y todos conocemos este versículo muy bien. Deuteronomio capítulo 32 y versículo 35. Dice la palabra de nuestro Señor. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano. Y lo que les esté preparado se apresura. Entonces, ¿de quién es la venganza y la retribución? De Dios. Mía no es la venganza, mía no es la retribución. Sansón tomó todo personal. Él hizo que la venganza y la batalla que estaba librando fuese suya y no de Dios. Y el cristiano actual debe de hacer exactamente lo mismo. Debemos de entender que las batallas que están sucediendo no es personal, no es conmigo.
Y el que va a librar la batalla es Dios. El enemigo no es mío, es de Dios. Así lo tengo que ver. Y posiblemente usted me diga, ay pastor, es que eso es Deuteronomio, otra dispensación. Es Deuteronomio, pastor. Eso no aplica a la iglesia. Entonces yo puedo tomar venganza porque aquí Deuteronomio es Antiguo Testamento. Si usted me dice de eso, entonces déjeme decirle que usted se ha equivocado. Y aunque sí, es otra dispensación, pero el Nuevo Testamento cita Deuteronomio capítulo 32. El Nuevo Testamento lo cita y nos dice que como está escrito, la venganza sigue siendo de Dios, no mía. Traspasa todas las dispensaciones. No importa en qué dispensación se haya dicho, sigue activo hoy para la iglesia. La venganza, la liberación, la retribución es exactamente y únicamente de Dios. Vamos a verlo. Primero en Romanos. En Romanos capítulo 12. En Romanos capítulo 12 y versículo 19 se repite lo de Deuteronomio. 12:19 nos dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito. O sea, es la referencia de Deuteronomio. Se escribió en Deuteronomio: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces no importa que se haya dicho en otra dispensación, a los cristianos que estaban en Roma, es decir, ya la iglesia del Nuevo Testamento, recibieron el mismo mandato: no te vengues, no hagas retribución, no te cobres. Eso es de Dios. Y por si fuera poco, lo vemos también en Hebreos. Vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 10 y versículo 30. En Hebreos 10:30 lo vuelve a repetir igualito. Hebreos 10:30 nos dice: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Vimos hoy en la mañana que Dios es justo. Eso lo estudiamos, la justicia de Dios. Y aquí en Hebreos dice que Él pagará con justicia. Y déjenme decirles que la justicia de Dios va a hacer mucho más daño que lo que nosotros podamos hacer vengándonos por nuestra propia cuenta. Si tú le dejas la venganza a Dios, créeme que su venganza va a ser mucho más y mucho más severo de lo que tú puedes impartir en venganza aquí en el mundo. La venganza de Dios es absoluta y sus juicios son perfectos. Y el veredicto que Él va a hacer, el juicio que va a llevar a cabo, es mucho más de lo que tú puedes hacerle a un individuo en venganza. No te vengues. La batalla no es tuya, la batalla es de Dios. Un buen contraste, vamos a hacer un contraste. Un buen contraste con Sansón es David. Sansón todo se lo tomó personal y él siempre dijo: yo los voy a atacar porque ellos me atacaron, yo los voy a tratar así porque ellos me trataron a mí así. Y en contraste tenemos a David a lo largo de todos los salmos. Pero David, él también peleó en contra de los filisteos. Podemos ver la batalla de David en contra de los filisteos en 1 Samuel capítulo 17. No vamos a leer el capítulo, pero sepan, está en 1 Samuel capítulo 17. Me parece que ahí es, creo que sí. Pero bueno, ahí en 1 Samuel, las batallas que libró David, él siempre dijo, y a lo largo de los salmos dice: son tus enemigos, Señor.
David siempre dijo, tus enemigos, los enemigos de tu pueblo, tus enemigos. Y le daba el crédito a Dios por librar la batalla. Le daba a Dios el crédito por la victoria que Dios tenía sobre sus enemigos. David no se lo tomó personal. Y hubo victorias en batalla porque él comprendió que eran enemigos de Dios. No debemos confundir nuestros motivos egoístas, porque era lo que estaba haciendo Sansón, era un motivo egoísta. Ellos me hicieron, entonces yo les hago en regreso, porque me hicieron a mí. ¿Okay? Entonces, esos motivos egoístas, nosotros, bueno, a mí me gustaría llamarlo berrinche religioso. Un berrinche religioso. Es decir, hacen las cosas en nombre de Dios, pero sus motivos son motivos ulteriores. Otra vez, hacen cosas en nombre de Dios, pero realmente sus motivos son ulteriores. Son personales. No tiene que ver con Dios, tiene que ver con ellos. Un muy buen ejemplo de esto, bueno, es un ejemplo, sí, creo que muy malo, pero va. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es la Inquisición, ¿no? La Iglesia Católica lo llamó la Santa Inquisición. Y según ellos, estaban peleando las batallas de Dios, en nombre de Dios. Pero en realidad sus motivos no tenían nada que ver con Dios. Los motivos de la Iglesia Católica era para la Iglesia Católica y su papado y el liderazgo de ellos. No tenían nada que ver con Dios. Las torturas y todo lo que ellos hicieron y las matanzas y todo lo que la Iglesia Católica hizo en la Santa Inquisición no tenía nada que ver con santo. Era una pantalla que ellos formaron y decir, estamos haciendo esta guerra en nombre de Dios. Pero en realidad era un berrinche religioso. Tenían motivos ulteriores. Lo mismo que Sansón. Lo mismo que muchas personas. Ponen a Dios como una excusa para justificar lo que están haciendo ellos. O lo que ellos desean. Pero hay otro concepto, no nada más el berrinche religioso. Hay algo con lo que sí estoy de acuerdo. Este concepto se llama indignación piadosa. Indignación piadosa. Yo estoy de acuerdo con la indignación piadosa, no con el berrinche religioso. Otra vez. Berrinche religioso es cuando usas a Dios como pantalla para hacer algo que tus motivos personales llevan. Pero la indignación piadosa, esta es una ira dado a nosotros los creyentes de forma divina. Por ejemplo, cuando vemos la maldad que prospera en este mundo, y cuando vemos a esa maldad dañar y lastimar a los inocentes, eso me llena de ira. Cuando vemos las injusticias, y hablamos acerca de eso hoy en la mañana, cuando vemos las injusticias en contra de los escogidos de Dios, de la iglesia, nos enoja. Esa es indignación piadosa. Vamos a verlo, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Ay, ¿dónde está Efesios? Ajá. Efesios capítulo 4 y versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, ¿es bueno que el cristiano se enoje? Sí, o sea, bueno, no es bueno, pero sí me puedo enojar. El enojo no es un pecado. Muchos piensan que el estar enojado es un pecado. No, el estar enojado no es un pecado. Dice, airaos.
O sea, sí te puedes airar, pero no pequéis. ¿Por qué? Ahora, casi todos utilizan este versículo para los matrimonios. ¿Sí? Casi todos utilizan Efesios capítulo 4 en referencia a los matrimonios y dicen, sí, dice, si tú te enojaste con tu esposa, si tú te enojaste con tu esposo, sí, enójate, pero no peques en contra de ella, no te la agarres a cachetadas porque eso ya sería pecar. Y tu mujer, no le agarres las greñas al vato, porque eso sería pecar. Enójense. Dice, pero arreglen el problema antes de que se ponga el sol. No se acuesten hasta arreglar la situación. Y así lo emplean en Efesios 4. Y aunque sí es cierto que lo podemos emplear de esa manera, pero la situación es esta. Nosotros nos indignamos y nos enojamos con lo que estamos viendo alrededor de nosotros. Y sí, yo me puedo enojar por lo que estoy viendo, pero ¿quién es el que juzga? Dios. Si yo me pongo a juzgar y yo me pongo a buscar venganza, entonces ya estaría yo pecando. Pero si yo le doy a Dios, o sea, yo me puedo enojar e indignar con lo que estoy viendo, pero no me voy a meter, no me voy a intrometer, porque el juicio le corresponde a Dios, la venganza le corresponde a Dios. Ahora, esto no significa que si hay alguien que lo están pateando allá afuera, que yo no puedo ir y hacer algo. No, yo obviamente puedo ir y a quitar al individuo y ayudarle a la persona pateada, ¿no?, que está allá. Claro que sí, y creo que debemos de hacerlo. Pero aquí se está refiriendo realmente a pecar en cuestión a venganza, que es muy diferente a ayudar a una persona caída. Muy bien. Pero ese era el asunto de Sansón. Él estaba airado, se quedó sin dinero, se quedó sin mujer, se quedó sin... Le ofrecieron una que él no quería. Y estaba airado y buscó venganza personal. Ahora vamos a ver qué es lo que él hizo, qué tipo de venganza hizo. Ahora observen, recuerden, lo acabamos de ver ahí en Jueces el versículo 1, que era el tiempo de la siega. El versículo 15:1 nos dice que es tiempo de la siega. O sea, ya estaban a punto de levantar la cosecha de todo el año. Mucho dinero. Lo interesante es que Sansón no se desquitó con el suegro, ni se desquitó con su mujer. Se desquitó con todos los filisteos. Y como su economía había sido dañada, él dijo, yo les voy a dar donde más les duela, en su economía. ¿Y qué hizo? Versículos 4 y 5. Y fue Sansón y cazó 300 zorras. Vamos a hablar ahorita de las zorras. Y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada dos colas. Después encendió las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie, viñas y olivares. Les quemó la cosecha. Dice que agarró a 300 zorras, unió pares, o sea, eran 150 pares, y las soltó entre los campos. Y encendió los campos y quemó toda la economía de los filisteos y los dejó también con hambre. Él se quedó sin dinero y por lo tanto con hambre. Ahora todos los filisteos se iban a quedar sin dinero y se iban a quedar con hambre. Wow. Ahora una cosa muy interesante de las zorras. En nuestra traducción dice zorras. Pero lo más seguro es que no eran zorras. Lo más seguro es que eran chacales. ¿Okay? Chacales. Si ustedes ven la imagen, véanlo, imágenes en Google, ahí, busquen en su celular y pónganle chacales. Y el chacal es casi idéntico a una zorra, a un zorro. Son parecidísimos. ¿Okay? ¿Por qué decimos, o por qué estoy diciendo que lo más seguro es que son chacales y no zorros? Por lo siguiente, los zorros, en su mayoría las zorras son solitarias. ¿Okay?
En su mayoría son solitarias. Los chacales viven en manadas enormes, son manadas grandísimas. Entonces, si hubieran sido 300 zorras que él tenía que acomodar y agarrar, imagínense cuánto se hubiera tardado para agarrar 300 zorras que viven de manera solitaria. Hubiese sido mucho más fácil y mucho más rápido para él adquirir una manada de 300 chacales y los hubiera conseguido mucho más rápido que si hubieran sido zorras. Entonces es muy interesante eso. Ahora, hay algo que quiero mostrarles que es importante. Habíamos dicho que son 10 hazañas que él hizo. De esas 10 hazañas, estamos en la número 3. Ya vimos 2, estamos en la número 3. Pero si ustedes recuerdan, yo les comenté que de esas 10 hazañas, solamente 3 de ellas fueron hechas en el poder del Espíritu Santo. Las otras 7 hazañas, el Espíritu Santo no estaba con él, porque él estaba haciendo batallas personales, no lo que Dios le había mandado hacer, sino lo que él quería hacer. Ahora, si recuerden, la primera hazaña que él hizo fue la matanza del león, en capítulo 14. Y si nosotros observamos el versículo 6, 14:6, en la matanza del león, vemos que el Espíritu Santo estaba ahí con él cuando él mató al león. También en la segunda hazaña que nosotros vimos, la matanza de los 30 filisteos, ahí es en el 14:19. En el 14:19 también observamos que el Espíritu Santo estaba con él. Ahora, si nos adelantamos al 15:14, al 15:14, observamos nuevamente que el Espíritu Santo estaba con él. Esa del 15:14 es la quinta hazaña. Esa es la quinta hazaña de los 10. Entonces, Dios no estuvo con él en ninguna de las otras, porque no estaba haciendo lo que le correspondía hacer, porque él estaba tomando la batalla de Dios y haciéndolo personal. Estaba librando su propia batalla. Entonces, ¿qué sucede? Sansón quema los campos, deja a los filisteos con hambre y sin dinero. Obviamente ellos, al igual que Sansón, ahora ellos están muy enojados. ¿Y qué sucede en el versículo 6, 15:6? Y dijeron los filisteos: ¿quién hizo esto? Y les contestaron: Sansón, el yerno del Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. No fueron con Sansón porque les dio miedito. No, ¿cómo me voy a poner con Sansón? Mejor nos vamos a vengar y vamos a matar al suegro y a su mujer. Pero lo interesante es que la quemaron, los quemaron. Y si ustedes recuerdan, esto es lo que ellos ya prometieron que le iban a hacer. Recuerden cuando ellos llegaron con la novilla y le preguntaron a ella: dinos, bueno, vamos a leerlo, 14, ¿dónde está? Es que no lo anoté. 14:15, ok, 14:15. Al séptimo día dijeron a la mujer de Sansón: induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. Y ahora, en el capítulo 15, se lo cumplieron. Los quemaron. Wow. De hecho, vi un par de comentarios que decían que los quemaron. Ahora, obviamente la Biblia no nos dice, no podemos corroborarlo, pero estos comentaristas estaban diciendo que ellos posiblemente fueron quemados con el mismo fuego
que Sansón había comenzado en los campos. ¿Okay? Entonces él comenzó ahí en los campos el incendio. Y ellos, ¿quién fue? ¿Quién fue? Pues el Timnateo y su hija. Pues vámonos al fuego. ¿Okay? Que eso sería considerado justicia poética, ¿no? Sin embargo, no podemos realmente comprobarlo porque la Biblia no nos dice que los quemaron con el mismo fuego que Sansón inició. ¿Okay? Muy bien, vamos a continuar. Versículos 7 y 8. Entonces Sansón les dijo, ya que así habéis hecho, o sea, se enojó porque le quemaron al suegro y a la mujer. Entonces ahora sigue la venganza. Primero él se venga, y luego ellos se vengan, y ahora él se venga nuevamente. ¿Okay? Entonces Sansón les dijo, ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros, y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Él continúa su venganza porque ahora se está vengando por la muerte de su mujer y de su suegro, y juró que los iba a matar y que los iba a dejar, dice, y los hirió cadera y muslo. Yo no comprendía eso, Y dije, ¿cómo que los hirió cadera y muslo? O sea, los descuartizó como descuartizas a un pollo, ¿no? Yo voy al carnicero, ¿no? Y me dice el carnicero, le digo, yo quiero un pollo. Y me dice el carnicero, sí, partido. Sí, partido. Y llega la parte del muslo, pierna y muslo, también te lo corto y te lo separo de la rabadilla. Pues yo así pensé, ¿no? Yo dije, ¿a poco agarró un machete y los descuartizó como un pollo? Y dije, pero pues eso es bien sanguinario. Bueno, sí es sanguinario, pero dije, ¿a poco es eso? Pero resulta que ese no es lo que él hizo. La idea de que los hirió pierna y muslo sí los mató, pero la idea es que él los apiló, hizo montones de cuerpos, ¿sí? Montones y montones, mataba a uno y ahí va a la pila, y mataba a otro y a la pila, y mataba a otro y a la pila. Y cuando tú ves es más, no sé si ustedes han visto imágenes del Holocausto, ¿sí? Cuando murieron los judíos en la Segunda Guerra Mundial y los echaban a fosas comunes. Y cuando tú ves esas imágenes de la Segunda Guerra Mundial y ves las pilas de cuerpos, ¿qué es lo primero que ves? Puras piernas. Es lo único que ves, puras piernas, parecen montones de piernas apiladas. Esa es la idea de este versículo. De hecho, más adelante viene, porque lo volvió a hacer. Él tenía la costumbre de apilar los cuerpos de sus enemigos. Vamos a verlo. Capítulo 15 y versículo 16. Más adelante lo vuelve a hacer. Dice el 16. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, un montón, 2 montones. Con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Entonces él tenía la costumbre de agarrar los cuerpos de los que mataba y hacer montones. Entonces entendemos la imagen. Eran montones y nada más habían piernas por todas partes. No es decir que los estaba descuartizando, sino que los estaba apilando en montones y estás viendo piernas, imágenes de piernas, lo único que ves. Esa es la idea. Pero para darle un poco de aplicación aquí a esto, la venganza nunca es buena. Si ustedes observan, uno se vengó y luego eso continuó y alguien más se vengó y luego de esa venganza vino otra venganza y de esa venganza vino otra. La venganza es mala y como creyentes no nos corresponde a nosotros. La venganza, el pago es mío, dice el Señor. Por eso es que Dios nos da a nosotros de su providencia. Él es el pastor, el buen pastor. ¿Y saben cuáles eran las 2 responsabilidades del pastor? Alimentar a sus ovejas
y proteger a sus ovejas. Nosotros somos las ovejas de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Y es Él el que sale a la guerra por nosotros para cuidarnos. Eso se llama providencia. Sus cuidados y lo que Él suple, eso se llama providencia. Ahora recuerden que la providencia de Dios también es extendida para los inconversos, pero para nosotros es un cuidado especial. Para los que somos hijos de Dios, Él para nosotros tiene un cuidado muy distinto. Su providencia para con los salvos es muy diferente. Y nosotros dependemos de su providencia, dependemos de su cuidado, dependemos de su justicia, dependemos y entendemos que la venganza es suya. De hecho, no tengo el versículo, pero ustedes lo conocen. En la siguiente dispensación, a la nuestra, es decir, la dispensación de la tribulación, los 7 años de tribulación. Recuerden que en los 7 años de tribulación va a haber muchos mártires de la iglesia, muchos, 1,000 millones que van a morir durante esos 7 años de tribulación y van a ir a gloria. Y hay un versículo donde ellos le preguntan a nuestro Señor Dios: ¿hasta cuándo vas a vengar la sangre de tus santos? Posiblemente nosotros no veamos la retribución de Dios y la venganza de Dios ahorita cuando yo quiero verlo. Pero así como la salvación, sus juicios y su venganza son a su tiempo y no al mío. Nosotros tenemos que ser pacientes y solamente sepan y entiendan que Dios va a tomar su venganza en un momento propicio, de acuerdo a su voluntad, cuando Él quiera, porque Él es Dios. Y su justicia y su retribución es mucho más de lo que nosotros podamos hacer. Si nosotros buscamos venganza, la venganza trae más venganza y esa venganza trae más. Y lo único que puede haber es muerte. Solamente en Cristo Jesús hay venganza perfecta. Recuerden, no estamos librando nuestra batalla personal. Estamos librando la batalla de Dios, de sus enemigos. No tomen lo que sucede aquí en el mundo como personal. No es por ustedes, es por aquel quien vive en ustedes. Si el mundo los aborrece, es porque me aborrecieron a mí. Vamos a terminar en oración. Señor Padre, gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque podemos ver su mano en justicia. Y aunque nosotros no podemos ver su justicia en este momento necesariamente, pero sabemos, Señor, que la retribución y el pago y la venganza es plenamente suya. Ayúdanos, Señor, a depender enteramente de nuestro buen pastor, de usted, de nuestro Señor Jesucristo, quien es el dador de la venganza. Una venganza perfecta porque su justicia es perfecta. Ayúdanos, Señor, a depender de usted cada día más y que entendamos que la batalla es suya y no nuestra. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Rey, le agradecemos por todo. Amén.